Dios. Le invito a que cierre sus ojos y ore para que sea el Espíritu Santo de Dios tomando el control. Padre, gracias. Gracias por escogerme, Señor. Gracias, Señor, porque es tu palabra, Padre, la que tú traes. La que tú traes a través de mí, Señor. Padre, toma el control de mis emociones, Señor. Y que sea esta palabra viva y eficaz, Señor. Que transforme, Señor. Gracias en el nombre poderoso de Jesús. Puede tomar asiento, hermano. Sabe, hermano, a cada uno de los hermanos que tuve la oportunidad de saludar antes de la vigilia, le decía que estaba muy nerviosa. Y muchas personas, cada vez que a mí me toca dar la enseñanza, me dicen: hermano, pero tranquila, que usted ni se le notan los nervios. Pero ¿sabe qué, hermano? Esto es dependencia del Espíritu Santo de Dios. No lo hacemos porque queremos nosotros. Esto lo hace Papá Dios. Amén. Y les invito a que le den un fuerte aplauso al Señor. Quiero felicitarles por estar en este lugar. Y quiero decirle que siga orando, hermano. Siga orando allí donde usted está, siga orando. Porque ese es el nombre de esta enseñanza que Papá Dios trae hoy. Antes de empezar, conversaba yo con una persona cristiana y yo le decía: es que es una vigilia y tengo temor a que lo que yo esté diciendo a las personas les parezca aburrido y se duerman. Porque normalmente en la vigilia las personas se duermen, ¿o no? ¿Cierto, verdad? Y yo le decía y a mí me da miedo que las personas se duerman. Imagínense uno predicando y tal, no. Dios mío, la palabra está aburrida, ¿no? Grita amén, gloria a Dios, a veces, hermano. Y esa persona me decía: tranquila, porque la palabra es del Señor, no es tuya. Y si la persona se duerme, que se duerma. El que vino a recibir, vino a recibir, amén. Así que no se preocupe, si va a dormir, lamentablemente duerma. Y la palabra del Señor sigue orando. Y gloria a Dios por esta palabra, hermano. ¿A cuántos el Señor hoy nos está preguntando: ¿desde cuándo no oras? ¿Desde cuándo no lees la Biblia? Somos cristianos, pero el Señor hoy nos pregunta: ¿desde cuándo no me hablas? Dice la palabra del Señor en el Salmo 34:15: los oídos del Señor atentos están a las oraciones del justo, a las oraciones suyas, hermanos, a las oraciones mías. Pero ¿desde cuándo tenemos al Señor así, con tortícolis, esperando la oración? ¿Desde cuándo? Hágase usted: ¿desde cuándo estoy que el Señor me esté esperando? Y quiero hacer un paréntesis acá para saludar a los que nos ven a través de las redes sociales. Creemos en el nombre poderoso de Jesús que esta palabra llegará a tu vida y hará una transformación. Amén. ¿Sabe, iglesia? A usted y a mí se nos ha enseñado, y no en ninguna otra parte aquí, el poder de la oración. Nos han hablado mucho nuestros pastores, los hermanos, sobre el poder de la oración. Y también nos han hablado lo que pasa cuando no oramos. Y Dios nos ha dicho a través de los hermanos, cada hermano que se ha parado aquí en el púlpito, nos ha dicho que seremos una iglesia diferente, que haremos cosas diferentes. Y lo creemos. Amén. Sí. Creemos que el Señor hará cosas diferentes con esta iglesia. Pero ¿sabe qué? ¿Usted cree que el Señor hará cosas diferentes con una iglesia que no ora? ¿Con una iglesia que no intercede? Y a medida que meditamos
y que realizaba esta enseñanza, hasta ahí había quedado. El Señor no hará cosas en una iglesia que no ore. Pero más adelante, el Señor me decía, ¿sabes qué? ¿Sabes que lo que he dicho allá, que será una iglesia que hará cosas diferentes? ¿Sabes que sí lo voy a hacer? Decía el Señor. Sí lo haré, ¿y sabes por qué? Porque no soy de hijo de hombre para mentir, ni para arrepentirme. Y lo que he dicho a través de los ángeles de la iglesia y de cada hermano, yo lo voy a cumplir. Yo lo voy a cumplir, ha dicho el Señor. Gloria a Dios. ¿Y sabe también por qué decía el Señor que lo cumplirá? Porque quizás hayan hermanos aquí en la iglesia, y me voy a involucrar, que no estemos orando, pero hay un remanente en esta iglesia que está doblando rodillas, y el Señor ha dicho, estoy escuchando tu oración, estoy viendo que te estás parando de madrugada, que estás orando en todo momento, y por eso yo voy a hacer lo que he prometido. Amén. Amén. ¿Cuántos del Señor tuvieron el día del ayuno? La palabra a través de la hermana María Alejandra. Una palabra poderosa, el Señor declarando palabras sobre nuestra iglesia. Y sabe que, hermano, eso nos tiene que a nosotros incentivar a venir, a nosotros meternos en la oración, a nosotros meternos en la intercesión, a no estar mirando el que está levantando la mano, el que la tiene abajo. Eso nos tiene que hacer nosotros tener intimidad con el Señor. Amén. Vamos a empezar, ya me quedé. Mire, hermano, siga orando, porque el Señor te está escuchando atentamente. Amén. Créalo. Mire lo que pasa cuando oras o cuando oramos. Cosas buenas tienen que suceder cuando oramos. Amén. Cuando oras, las cosas se ponen más difíciles. ¿Y cómo es que salen cosas bien? Pero sí, hermano, las cosas se ponen más difíciles. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero usted empieza a orar y usted dice, Dios mío, pero es que si estoy orando y ahora la cosa se puso más difícil de lo que estaba. ¿Será que Dios no me está escuchando? Te toman a loco, te toman a loca. Cuando oras te sientes extraño. Yo no sé si a ustedes les ha pasado. Los nuevos creyentes, vamos a ver, levanten aquí la mano. Los que tienen menos de un año en el Evangelio. Los que tienen menos de un año. Por allá, por aquí. No sé si les pasó, pero cuando ustedes empezaron a orar, y a mí me pasaba que cuando yo empezaba a orar, en el primer amor, todos hemos experimentado ese primer amor con Dios. Uno ahí enfocado, leyendo la Biblia, y no la entiende para nada, pero usted sigue leyendo, usted sigue orando. Y mire, un día yo estaba orando en el cuarto. Mi papá a cada uno nos enseñó que teníamos que tener un cuarto, nos usó un cuarto, y yo estaba orando, y mi papá de repente llegó y dijo, ¡Epa! Mi papá habla así, ¡Epa! ¿Qué pasa, ve? Y yo dije, ¡ay Dios! Mi papá cree que estoy hablando con un novio, dije yo, y asustadita. Pero sabe, la satisfacción que te da cuando eres nuevo creyente, cuando estás empezando y oras y oras y oras, no te cansas de orar, pero dices, me siento extraño, parece que estoy hablando solo, porque no ves a nadie, pero aunque usted no entienda, aunque usted crea que lo van a llamar loco, que lo van a llamar loca, usted siga orando, siga allí metido en la presencia del Señor, porque el Señor te está escuchando. Amén. Sus oídos están atentos, hermanos. Dice la palabra de Dios, y como le dije, el Señor no miente. ¿Sabe? No se canse de orar.
No te canses de orar. Venimos a intercesión y hay personas que en realidad no pueden estar mucho tiempo de pie, pero de repente a la tercera intercesión ya estamos sentados. Cuarta intercesión, ya sentados y levantamos la mano. En la cuarta intercesión, sentados, no. En la quinta intercesión ya usted ni siquiera dice amén. El intercesor aquí solito, nadie dice amén. No se canse de orar, hermano. No se canse, no nos cansemos de orar. Amén. No nos conformemos con venir a orar solamente en la vigilia, en un ayuno, en el domingo congregacional. No nos conformemos con eso, porque entonces en realidad no estaríamos siendo unos buenos hijos de Dios. El Señor tiene sus oídos atentos y quiero que hoy se lleve eso. El Señor tiene sus oídos atentos a tus oraciones y hay muchos allá afuera que necesitan nuestras oraciones, nuestras intercesiones. Amén. Amén. Dice Efesios 6:18, dice, oren. La palabra nos dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Cuando oramos en el Espíritu no nos vamos a cansar. Y manténganse atentos, con los ojos abiertos, atentos, prestos. Dice, siempre orando por todos los santos. Amén. Oremos en todo tiempo sin perder las esperanzas. Hay muchos que empezamos orando, ¿verdad? No recibimos y de repente ya perdimos las esperanzas por lo que estábamos dando. Por ejemplo, Ana, esta mujer afligida por no recibir por lo que tanto estaba orando. ¿Cuánto tiempo duró Ana orando para recibir? No me digan específicamente, pero meses, días o años. Años. Quiero que esa palabra, años, orando por una petición que ella tenía ante el Señor. ¿Cuántos acá ya se desanimaron? ¿Cuántos ya se desanimaron por esa petición que empezaron haciéndole al Señor y ya dejaron de hacerla? ¿Por qué? Porque simplemente el Señor no le ha dado respuesta. Usted no ha tenido la respuesta que usted espera. Dice la palabra que Ana iba año tras año, porque dice en Primera de Samuel, si pueden me ayudan a buscarlo, Primera de Samuel 1. Primera de Samuel 1 del 3 al 7. Y dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Del 1 al 7. Perdón, del 3 al 7. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finees, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que el Caná ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Una petición que hacía Ana por años, sin perder las esperanzas. Ana nunca perdió las esperanzas. Y yo digo que, aunque Penina la afligía, ¿cuántos de nosotros no dicen, ya para qué vas a orar por eso? Ya eso no se va a dar, ya eso. ¿Cuántos años han pasado y no has recibido? Aunque recibas aflicción,
por esa petición que está haciendo, hermano. Siga orando. Siga orando porque los oídos del Señor están atentos y en su tiempo Él dará respuesta. Amén. Y a Ana la tomaron por loca, por ebria, el mismo esposo. Pero sabe, Ana sabía a quién ella estaba orando. Ana sabía. Y por eso ella no dejó de orar, ni perdió las esperanzas. ¿Ana recibió o no recibió, hermano? Sí recibió, ¿verdad? Después de años, Ana recibió, porque cuando las cosas son de Dios, pase el tiempo que pase, usted va a recibir la respuesta. Amén. Aplauden al Rey de Reyes. Siga orando. Es a lo que el Señor hoy nos dice. Quiero finalizar este primer punto con este versículo. Primera de Samuel 1:8. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y fíjese lo que dice 1:18. Y ella dijo, luego que ella oró, su mismo esposo le dijo, que el Señor te escuche, lo parafraseo. Y ella dijo, y él halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Si usted ha entregado su oración al Señor, no esté más triste, hermano. Si no ha recibido la respuesta que usted espera, no esté triste. Déjela ahí en el Señor. Siga orando y espere. Pero no esté triste. La tristeza es muestra de que entonces no tienes esperanza en que el Señor va a responder. Dice punto número 2, la oración te fortalece. ¿Usted no se ha dado cuenta que después que usted ora y verdaderamente le entrega esa petición al Señor, usted se siente tranquilo? Si usted no ha recibido la respuesta, usted no dice, usted no está afanado, usted se siente tranquilo porque usted sabe que usted ha dado esa oración al Señor. Ana oró y esperó. Si está orando, espere. Ana oró y recibió, es decir, espere que va a recibir. Amén. Amén. Ana prometió y cumplió. Aquí un punto clave. Muchas veces le prometemos al Señor, luego que el Señor nos bendice, luego que el Señor da respuesta a esa oración, a esa petición, se le olvida lo que usted le prometió al Señor. En una oportunidad se predicaba y se decía en este lugar que muchas veces hay personas que el Señor los bendice y luego que el Señor les bendice, se olvidan del Señor. Señor, provéeme un empleo. Entonces ya después están muy llenos en el empleo y ya no tienen tiempo para Dios. Señor, provéeme una casa. El Señor les provee una casa, pero resulta que no fui al servicio porque la estaba limpiando. No fui al servicio porque tuve que atender a unas personas. El Señor te bendice, pero luego te olvidas del Señor. Señor, si me bendices con una casa, yo voy a hospedar, yo voy a predicar, yo voy a hacer vigilias allí, yo voy a hacer oraciones. Y en la casa lo menos que hace es eso. Entonces, como Ana, promete y cumple. Amén. Amén. Si Dios te cumple, es porque Él ha prometido que dará respuesta a tus oraciones. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Si le prometemos al Señor, cumplirle. Amén. Amén. Ahorita voy a hacer preguntas. Yo digo que las oraciones son como las llamadas. ¿Usted sabe cómo son las llamadas? ¿No sabe?
Hay una llamada que usted hace, le contestan rapidito. Se la contestan rapidito. Hay otras que usted llama y el teléfono repica. Mire, se la contestan ya casi el último repique. Pero hay otras oraciones que no son contestadas. Perdón, hay otras llamadas que no son contestadas. Que sale la X. En el momento no son contestadas. Pero tranquilo, hermano. Siga llamando, siga orando, que el Señor en algún momento, Él dará respuesta. Amén. Ana cumplió llevando al niño y oró. Es decir, siguió orando. Ana oró por recibir a ese niño, para recibir ese milagro. Y luego lo llevó y oró al Señor. Siguió orando. El título de esta enseñanza, sigue orando. ¿Por qué? Porque algunas veces oramos, pero dejamos de orar. Y el Señor hoy nos dice, sigamos orando. Dijo Ana, mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. Esa fue una oración, es decir, acción de gracias, luego que ella recibe y va y lleva a su hijo. Dice que en 1 Samuel 2:9, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Es decir, lo decía Ana. Algunas veces decimos, nadie será fuerte por su propia fuerza. Y lo dice Ana, una mujer que oró año tras año. Sigamos orando, hermano. La oración nos fortalece en el día malo, en el día oscuro, en el día insípido, en el día que no hiciste nada, en el día que tuviste todo, en el día que no tuviste nada. La oración nos va a fortalecer. Amén. Amén. Punto número 3. La oración trae provisión. Ya hemos dicho que la oración es hablar con Dios. Yo decía, algunas veces la oración tiene como, las personas la tomamos como un concepto muy difícil, muy complicado la oración. En Real de Capacitación, en el manual, la oración aparece como que los que han visto Real de Capacitación. La oración, la clase de la oración. Hablar con Dios. ¿Por qué se le colocó ese título? Para que las personas se familiaricen más. Porque entonces le decimos, hoy vamos a ver la clase de la oración. Y las personas, hablar con Dios, eso es la oración. Hablar con Dios, tú decirle lo que sientes, tú darle tus peticiones, hablar con alguien de tú a tú. ¿Y sabe qué? Estoy segura que el Señor no se va a quedar callado. Eso creo que no sé quiénes lo experimentan entre los esposos, pero a mí me pasa. Algunas veces hablo con mi esposo Stanley y yo, ¿quién? Y yo le digo, no me estás escuchando, porque no me dice nada. Y dice, sí, esa es su forma de ser. Pero el Señor no se queda callado. El Señor siempre te va a escuchar y en su momento Él te va a responder. Amén. Si hay alguien en la Biblia que haya hablado con Dios, Moisés. Moisés es esa persona responsable de sacar ese pueblo israelita de allá de Egipto, de la esclavitud. Ese pueblo que experimentó la nube de fuego para alumbrarlo de noche. Esa columna de nube para taparles el sol de día. Experimentó el maná, experimentó el agua, aun cuando Moisés lo hizo molesto, pero experimentó agua salir. Experimentó pasar por el Mar Rojo.
Párese allá en la represa, ahorita, en su mente. Imagínese pasar por en medio de la represa, en seco. Eso lo hizo un pueblo. Lo que pasa es que algunas veces leemos la Biblia por encimita y no nos metemos, no profundizamos. Yo digo, wow, qué tremendo. Entrar por el medio del mar. ¿Usted sabe lo que es eso? Que el mar se abriera y usted entrara. Hasta yo hubiese dicho, Dios mío, si eso, mire, se viene el agua. Yo no sé si usted se lo ha imaginado así, pero imagínense, usted entrar por seco. Eso lo experimentó el pueblo que sacó Moisés. Y con todo y eso ese pueblo se quejaba. Con todo lo que experimentó, ese pueblo se quejaba. Vemos la provisión de Dios en todo. Pero por momentos, cuando es de seguir avanzando sin tener nada, nos quejamos. Preferimos volver atrás, a ser esclavos, a seguir avanzando con nuestra mirada puesta en Cristo Jesús. Y decir, Señor, usted me sacó de allá, usted me ha provisto, usted seguirá proveyendo. Si no tengo nada, yo igual voy contigo. Amén. La iglesia como que me está dejando sola. Y dice, pero preste atención a esta parte. Éxodo 14:15. Y búsquemelo, Éxodo 14:15. Vamos a leerlo con voz fuerte. Éxodo 14:15. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Una pregunta. ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. ¿Por qué clamas a mí? Dice el Señor. Y yo decía, Señor, ¿cómo que por qué clamas a mí si la enseñanza se llama sigue orando? Sigamos orando, sigamos clamando al Señor. Pero ¿sabe qué me decía el Señor? ¿Por qué clamas a mí? Si hay cosas que son de oración, pero hay otras que tú tienes que hacerlas. Hay cosas que son de accionar, hermano. Hay cosas que son de accionar. Gloria a Dios. Porque el Señor prácticamente le reclama a Moisés. ¿Por qué clamaba a él? Yo digo, quizás Moisés en ese momento sintió temor. Si ese mar no se abre, Señor, clamaba porque detrás venían todos los que lo iban a matar. Y Moisés clama al Señor y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Extiende tu vara y divide el mar. ¿Y qué hizo Moisés? Moisés extendió su vara. ¿Y qué pasó? ¿Usted cree que el Señor le mintió a Moisés? El mar se dividió en dos y pasaron en seco. Si Moisés quizás hubiese dudado, el mar no se hubiese dividido, porque él no hubiese estirado su vara y nada hubiese pasado. Eso sobrenatural de Dios no hubiese pasado. Y quizás así estamos nosotros, orando y esperando que Dios haga algo sobrenatural. Pero hay cosas que Dios está diciendo, ¿por qué clamas a mí? Hazlo. No solamente es orar. Y ya vamos a ver eso. Dice que oramos, Moisés ora, y escribía yo aquí, porque cuando estamos en apuro, cuando estamos en desespero, ahí es cuando más clamamos a Dios. Señor, en medio de una enfermedad, un diagnóstico, lo primero que nosotros hacemos es arrodillarnos y, Señor, llorar y clamar al Señor.
Y el Señor le dice a Moisés, ¿por qué clamas a mí? ¿Sabe? El Señor nos dice hoy, le dije así, porque hay cosas que tú tienes que hacer. Hay cosas que tú tienes que hacer. Y acá me traía a memoria la enseñanza del hermano Helio, el domingo. Bastante tropiezos que tuvo esa enseñanza para llevarse a cabo. Pero sabes que, como le dije al principio, la palabra es de Dios. Y el que está atento, el que quiere escuchar, escucha, aunque se haya ido la luz, aunque se hayan apagado los micrófonos, el que quiso escuchar, quería, el que estaba atento, escucha. Y me confrontaba, porque el hermano Helio, o el Señor a través del hermano Helio decía, ¿quieres recibir tu milagro? Boga mal adentro. Los milagros no son de los que están allá en la orillita. ¿Cuántos de nosotros nos gusta estar puro allá en la orillita? Y entonces cuando vemos que el hermano prospera, cuando vemos que el hermano recibe su mega milagro, Dios mío, ¿cómo lo hizo? Cuando vemos que el pastor avanza, se compran el carro, compran el aire acondicionado, ¿cómo lo hizo, pastor? ¿Seguro con los diezmos? No, están orando, están doblando rodillas. Amén. Amén. Y viene el carro, pastor. Amén. 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 Hay cosas que son de accionar, hermanos. De la orillita. ¿Quiénes son de la orillita? ¿Les gusta estar en la orillita? A ninguno, ¿verdad? Nos gusta experimentar milagros. Nos gusta experimentar, pero saben, necesitamos bogar mar adentro. Necesitamos creerle al Señor Jesucristo que dice, ya lo hiciste y no ha pasado nada, sigue haciéndolo. Ya tiraste la atarraya, con lo que pesca, sigue tirándola. ¿Por qué? Porque vas a recibir. Ya oraste y no has recibido, sigue orando. Ay, que no veo, que no veo tanto, que ha pasado mucho tiempo, meses, años. Sigue orando. Amén. Amén. ¿Y usted cree que si Pedro no hubiese puesto de su parte, usted cree que hubiese recibido esa gran pesca? No lo hubiese recibido. ¿Usted cree que si Moisés no hubiese tirado la vara, se hubiese abierto el mar en dos? No se hubiese abierto. Ahí se hubiesen ahogado, ahí nos hubiesen matado a todos. ¿Saben? Yo por mucho tiempo, y no sé si recuerdan una de las enseñanzas que el Señor me dio, y donde me comparaba con una chicharra. Bueno, no crean que esa chicharra se murió. Parió la chicharra. Tengo chicharritas y hembras, que son las que más molestan. Como ese pueblo, Quejón. Me tocaba mucho esta palabra, porque yo decía, Señor, un pueblo que tú lo has sacado y le has hecho tantos milagros, tantas cosas. Y cuando pasa algo, lo primero que hace es quejarse y no dar gracias a Dios. Y eso me hacía demasiado ruido y el Señor me tocaba con esa palabra. Luego, no sé si recuerdan una palabra que también traje de que me metía con las personas. Y he estado orando, hermano. Mire, usted no sabe cuánto yo he estado orando. Y yo decía, Señor, yo no quiero ser así. Y aquí el Señor, mire, me confrontaba. No es solamente orar.
Pon de tu parte. Acciona. Si usted no acciona, hermano, si no accionamos, vamos a seguir igual. Vamos a estar allí en la orillita. Usted no va a recibir, usted no va a cambiar, no vamos a cambiar nada. Porque el Señor pide de nosotros que accionemos. Amén. ¿Por qué clamas a mí? Es hora de que tú actúes, no es solo oración. Pedro bogó mar adentro y vio esa pesca milagrosa. Punto número 4. En este punto que pasó, yo decía, Señor, yo quiero ver jóvenes convertidos. Quiero ver personas convertidas. Y con este testimonio no lo voy a ver, hermano. Orando por ellos, doblando rodillas. Señor, que cada persona te conozca, que cada persona sea transformado, que cada persona... Y lo que mostramos es diferente. Los que están alrededor nuestro. Si le estamos mostrando lo diferente de lo que hablamos, ellos se van a confundir más bien. Por eso le digo que este punto confrontaba, pero yo digo que no es casualidad. El Señor, si te llama con un propósito, y si esta palabra era de que el Señor mismo hablara, bueno, no quieres prestar atención con otro, entonces te voy a hablar cara a cara. Muchas veces el Señor nos habla de esa forma para enseñarnos. Amén. Punto número 4. La oración debe ser fundamental, sin miedo y sin mirar las circunstancias que te rodean. Deme un ejemplo de una persona en la Biblia que haya orado sin miedo. Escucho. Una persona en la Biblia que haya orado sin miedo. Daniel. Elías. Por aquí. Te están ganando por acá. Eliseo. Por aquí. Que haya orado. Daniel, sin mirar las circunstancias. Hermano, ¿qué pasó? Voy a aplicar por así. Gloria a Dios. Moisés. A los jóvenes el Señor les sigue hablando. ¿Dónde están los jóvenes? Amén. Quiero escuchar un fuerte amén de esos jóvenes. A los jóvenes el Señor les sigue hablando. Hay muchísimos jóvenes que el enemigo los está distrayendo, que el enemigo los está tentando, que el enemigo está buscando la manera de distraerlos, de alguna u otra manera. Pero ¿saben qué? No es solamente distraerlos, es desviarlos del camino del Evangelio. El enemigo buscando la manera de distraerte para desviarte. El Señor lo dijo a través de la hermana Yayerlis, una prédica poderosa. Decía, no desvíes tu propósito. No desvíes tu propósito. Y más que algo poderoso, yo digo que era un llamado de atención para los jóvenes. Porque muchas veces nos distraemos con las cosas seculares y nos desviamos, buscamos desviar ese propósito del Señor. Daniel, y qué bueno que en la Biblia nos haya dejado el Señor todo esto de ejemplo de estas personas que oraron. Daniel, un joven que tenía solamente 17 años. 17 añitos. Uno una vez dice, ay, no, todavía está chiquito para que tenga en la iglesia. 17 añitos tenía este joven. Con tan poca edad, él sabía quién era en Cristo Jesús. Yo espero que usted sepa quién es en Cristo Jesús. Amén. Y dice la palabra que Daniel decidió no contaminarse. Es muy difícil. Es difícil
estar en lo que te rodea y tú decidir no contaminarte. Este mundo me trae a memoria a estos jóvenes. ¿Y es parte de qué? Lo decían los intercesores. Parte de que el enemigo no quiere, el enemigo, que usted entienda hoy, el enemigo no quiere que el propósito de Dios se cumpla en su vida. Y él empieza a colocarle cosas para que usted se desvíe. Y sabe, esto no está aquí en una enseñanza, pero el Señor dice que se levanten los jóvenes de 17 en adelante, 16, 17 años en adelante, que usted pueda levantarse y quedarse allí en su puesto. ¿No hay jóvenes aquí en la iglesia? Jóvenes, cierren sus ojos. Los pastores de la iglesia me ayudan a orar por ellos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oramos por cada uno de estos jóvenes que está en este lugar, Padre. Oramos por cada uno de ellos, Señor, porque en el Espíritu, Señor, siento que ellos han querido hacerlo bien, Señor, que ellos han querido hacerlo para agradarte, Señor, pero se les está haciendo difícil. El enemigo le está colocando cosas, distracciones, jóvenes, son distracciones. El enemigo no quiere que en ti se cumpla el propósito que Dios tiene contigo, pero hoy te animamos y te decimos que el Señor está contigo, que es más grande el que está contigo, que el Señor va delante de ti como poderoso gigante. Amén. Aplauden al Rey de Reyes y puede tomar asiento. Yo sé que ustedes quieren hacerlo bien. ¿Sabe? Yo me gozo ver jóvenes en adoración, ver jóvenes en discipulado infantil. ¿Y usted cree que eso le agrada al Señor? Eso no, perdón, que le agrada al enemigo. Eso no le agrada al enemigo. Él se molesta porque no quiere que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Pero yo hoy te recuerdo que el que va delante de ti es más poderoso que ese que quiere hacerte desviarte para que no cumplas ese propósito de Dios. Amén. Creo que algo fundamental e importante en la vida de Daniel fue la oración. Dice la Biblia que oraba 3 veces al día. Yo quiero preguntarles, no me respondan, a los jóvenes, ¿cuántas veces están orando? ¿Cuántas veces están orando de parte del Señor? 3 veces oraba Daniel. Dice la Biblia, sin importar lo que habían dicho. Dice que oraba con las puertas abiertas, con las ventanas abiertas. Habían firmado un edicto. Y yo no sé qué edicto te ha firmado el enemigo. Que te ha dicho que tú no vales, que eres un adoptado, una adoptada, que eres... No sé qué edicto te ha dicho el enemigo, que no sirves, que no vales. Allá donde estaba Daniel habían firmado un edicto. El que orara, el que no se arrodillara, lo iban a tirar al foso de los leones. Le iban a hacer lo que le fueran a hacer.
Daniel no le importó eso. Daniel sabía quién era en Cristo Jesús. Daniel sabía que él estaba orando al Dios vivo. Daniel sabía quién era y él no tuvo miedo. ¿Sabe qué? Si hubiese firmado ese edicto y Daniel hubiese tenido miedo, él hubiese dicho, ok, voy a orar aquí escondido. No voy a dejar de orar, pero voy a orar escondido. Él no dijo voy a orar escondido. Voy a abrir las puertas. Dice la palabra que abría las ventanas, abría las puertas. No le importaba la situación, la circunstancia, no le importaba lo que habían firmado. Él siguió orando. ¿Y qué hizo el Señor? Lo respaldó. Porque eso es lo que hace el Señor, respaldar nuestras oraciones. Amén. Y es por eso que el Señor hoy le dice a los jóvenes, ¿cuántas veces estamos orando? Y adultos, porque algunas veces los adultos dejamos de orar por nuestros hijos, los hijos dejamos de orar por nuestros padres, no oramos ni siquiera ya por los alimentos, comemos porque tenemos hambre muy rapidito, ni siquiera en ese momento, para que por lo menos el Señor nos cuente una. Punto número 5. La oración trae vida a aquello que crees que ya está a punto de morir. ¡Wow! A nadie aquí se le está muriendo nada, ni los sueños ni nada, porque muy pocos los que dijeron amén. La oración trae vida a aquello que crees que está a punto de morir. Yo no sé si usted ha estado orando por su hijo y usted dice, no, ya eso no hay esperanza. Eso que tú crees que está a punto de morir, el Señor trae vida. Amén. ¿A cuánto nos ha pasado que vemos la situación difícil y viene alguien y se te acerca y te dice, no, hermano, mire, ya ahí no hay esperanza? Cuando uno sabe o hay personas que tienen problemas en el matrimonio y usted sabe que la situación fue difícil, mire, personas de afuera te dicen, no, hermana, o no, amiga, ya para que usted va a orar, ya ese matrimonio no tiene esperanza. Eso, mire, se le acabó hasta la mechita, la poquita de pólvora que tenía, ya eso se acabó. ¿Sí o no? Hay personas que vienen a tu vida a decirte solamente cosas contrarias, cosas distintas a lo que el Señor ha dicho. Fíjese este ejemplo. Ezequías. Dice que Ezequías en Isaías 38 del 1 al 6. Vamos a leerlo. Isaías 38 del 1 al 6. Amén. Dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Wow. Si lo llevamos a ordenar de cada cosa en su lugar, físicamente, y a usted le dijera, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás, ¿usted la ordenaría? Que se quede regado, ¿verdad? Pero es la palabra de Dios. Dice, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. Fíjese esta palabra clara, lo que hizo Ezequías. Volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo ¿qué? Oración. Hermano, por este lado, ¿qué pasó? ¿No trajeron Biblia? Todo le ponen por aquí.
hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón. Lo decía el Señor el domingo a través de nuestro pastor. Integridad. Integridad. Y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Dice: y lloró Ezequías con gran lloro. Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. Isaías fue el que le fue a decir a Ezequías que ordenara la casa porque el Señor había dicho que moriría. Pero fíjense que Ezequías oró a Jehová y vuelve Isaías, va a decirle, dice: ve y di a Ezequías, lo volvió a mandar el Señor. Jehová Dios de David tu padre te dice así: he oído tu oración, gloria a Dios, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. A puntico de morir, hermano. A puntico de morir. Y viene, ora, el Señor escucha. Y el Señor dice: he oído tu oración y añadiré 15 años. Gloria a Dios, eso merece un aplauso al Señor. Cuando a nosotros nos dan noticias así, o se nos coloca el tiempo difícil, ¿qué hacemos? ¿O qué hacíamos? ¿Qué hacíamos? Ir a aquel vecino, ir a aquel vecino. Ay, el que me está diciendo que ya no hay esperanza. Y vamos a que la otra, no, es que no hay esperanza, Naguara. ¿Cómo tú vas a creer que tus hijos van a cambiar si míralo allá en la esquina, allá con otros amigos, allá? ¿Cómo tú vas a creer que tu matrimonio, cuando esa persona anda con otra persona? Siga orando, hermano, siga orando. El Señor está escuchando y el Señor dará respuesta. En el momento del Señor, no en su momento, el Señor dará respuesta. ¿Sabe? Nosotros como cristianos debemos tener muchísimo cuidado a quién le decimos las cosas y a quién escuchamos. También lo decía el Señor. ¿A quién escuchamos? Porque muchas veces escuchamos más a la vecina o al vecino que no es cristiano y lloramos con ellos y los escuchamos a ellos. En vez, o al contrario, perdón, de nosotros darle palabra. Y dice que el Señor añadió 15 años. No morirás. No morirá el propósito de Dios en tus hijos. Amén. No morirá tu matrimonio. No morirá tu noviazgo si tienes deseos de servirle al Señor a través de tu noviazgo. Ora al Señor por ese novio, por esa novia, porque el Señor hará que tú le sirvas a través de ese noviazgo, a través de ese matrimonio, a través de tus hijos. Amén. Amén. Siga orando. Y último punto, creo que esta es la parte que a nosotros más nos encanta, ¿verdad? Cuando decimos, para finalizar, último punto. Hay uno, sí, mire, uno se alegra, ¿verdad? Ay, la hermana va a terminar. Pero fíjense, último punto y quedan 4 hojas. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor. La oración de la iglesia trae libertad. Amén. Amén. El Señor trae libertad cuando hay una iglesia orando. Cuando hay una iglesia orando. No murmurando, orando. No pensando en otra cosa que la iglesia, orando.
dice, eso va a pasar, ¿verdad? En algún momento eso va a pasar. ¿Y sabe qué, hermano? A nosotros nos cuesta orar, nos cuesta interceder, nos cuesta decimos, nos paramos en la brecha, pero como le decía, estamos con las manos abajo, estamos pensando en otra cosa. Cuando tenemos la oportunidad de hablar abiertamente la palabra, cuando tenemos la oportunidad de orar abiertamente, de leer la Biblia. Hay otros países ya que lo están viviendo. Les cierran las iglesias. Una persona puede ir a decirte Dios te bendiga o una palabra y te denuncia. Hay personas que no quieren escuchar la palabra y te denuncian en otros países. Nosotros podemos abrir nuestra boca, podemos escuchar y con todo y no le damos las gracias a Dios. Dice, mató a espada a Jacob, hermano de Juan, el rey Herodes, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Que eso agradó a los judíos, que maltrataran, que metieran preso y que un pueblo se regocije, se alegre. También pasa, hermano, y también va a pasar. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso a Pedro, le puso en la cárcel. Hermano, antes de seguir, cada vez que usted lea un pero en la Biblia, preste mucha atención. Eso es de gran peso ahí en la Biblia. Ya lo vamos a ver. Dice, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados. ¿A cuántos soldados los entregó? No. 16. 4 grupos de 4 soldados. 16 soldados para una sola persona. Dice, para que le custodiasen. Se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía sin cesar oración. Pero la iglesia hacía sin cesar oración. Quiero que lo vean en el espíritu, hermano. Personas en la cárcel. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? Personas en la cárcel, física, mental y espiritualmente. Pero, ¿qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué está haciendo la iglesia? Y cuando Herodes le iba a sacar, dice, antes de seguir, pero la iglesia hacía sin cesar, vamos a dar un break, ¿no? Sin cesar, oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. No bastaba que tuviera entre rejas, sujeto con 2 cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto. ¿Sabe qué pasó? Las cadenas se le cayeron de las manos. Libertad, hermano. Porque había una iglesia que estaba orando. Le dijo el ángel, cíñete y
y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía. Pero ¿sabe qué dice allí? Otra vez el pero. Pedro no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. ¿Por qué? Cuando el ángel de Dios se le acercó a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Estaba encarcelado. ¿Pero qué estaba haciendo? Estaba durmiendo. Mientras que una iglesia estaba intercediendo por él encarcelado, atado y durmiendo. Espiritualmente, hermano, véalo. Así hay personas allá afuera, encarcelados, atados y durmiendo espiritualmente. Pero aquí adentro, en esta iglesia, hay personas, hay una iglesia que está intercediendo por esas personas. Amén. Gloria a Dios. Luego que el ángel saca a Pedro, lo termina de sacar de la cárcel, lo lleva a casa dice que lo lleva a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. ¿Y saben qué estaban haciendo allí? ¿Qué estaban haciendo en la casa de María, la madre de Marcos? ¿Quién sabe qué estaban haciendo? Estaban orando. Estaban reunidos orando. ¿Para qué nos estamos reuniendo, iglesia? Aquí y fuera. El Señor hoy te pregunta, ¿para qué nos estamos reuniendo? Una iglesia que estaba orando. Un pueblo, un grupo de personas que estaban reunidos orando. ¿Saben? El 1 de mayo, día feriado, día en el que muchos decimos para descansar, para estar con la familia. Fui con mi esposo a buscar un dinero por Santa Rita, la parte alta, era una parte muy lejos. Y cuando llegamos a un lugar, 4 mujeres. 1, 2, 3, 4. Eran como de entre 2 a 3 de la tarde. ¿Saben qué estaban haciendo esas mujeres? Orando. A las 3 de la tarde, 2, 3 de la tarde, 4 mujeres orando, intercediendo. Hermana, oraron y hermana, la petición suya por los enfermos, intercediendo. Yo decía, wow, Señor, cómo tú confirmas la palabra. Intercediendo. 4 mujeres. Y algunas veces yo me reúno y lo menos que hablamos de la palabra del Señor. Oración, hermano. Sigamos orando. Sigamos orando, porque mientras que haya una iglesia orando, el Señor irá respaldando. El Señor dará respuesta. Y quizás en ese sentido estamos orando aquí y esas personas ni siquiera se están pendientes, pero yo estoy seguro que ellas estaban convencidas de que a quien ellas estaban orando en algún momento recibirían su respuesta. Amén. Amén. La oración de la iglesia liberta a otros. Pero qué tremendo cuando tu oración se convierte en adoración y te libertas a ti. También tenemos ejemplos. Pablo y Silas. Pablo y Silas adoraron.
qué pasó? Las cadenas. Se libertaron ellos, pero porque adoraron al Dios vivo. No fue en sus propias fuerzas, pero ellos adoraron. En la oración te lleva a adoración. Esa adoración que no es solamente abrir la boca y cantar. Hablábamos con los jóvenes que adoración es más allá de un canto, de un instrumento. Es obediencia, es caminar confiado, es andar en rectitud. Levántese, iglesia. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Papá, porque tú hiciste que esa palabra, Señor, llegara a los corazones de aquellas personas